Vamos a hablar acerca de las reformas educativas de 1988 a 1994 con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Él es un economista y político mexicano que estuvo en el gobierno de diciembre del 88 al noviembre de 1994. En su sexenio hubo muchos cambios en el ámbito económico. Entre ellos, el principal fue la primera versión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. También estuvo regido por lo que vamos a llamar la privatización. Cuando hablamos de una privatización, quiere decir que las empresas estatales y federales se venden al mejor postor de la empresa o el rubro privado para que lo administre, y entonces a cambio de dinero pues se quedan con esas empresas que pertenecían a todos los mexicanos. Entre ellos vamos a hablar los principales: Banamex, Telmex, Ferrocarriles Nacionales de México, Bancomer, y vamos a hablar que casi todos los bancos, los aeropuertos, las carreteras. Entonces las vende, obtiene divisas, y esas cosas ya no nos pertenecen, y los ingresos le entran al banco o al haber mexicano. En los siguientes años, es decir, en este sexenio, Carlos Salinas de Gortari va a emprender junto con su grupo de gobierno acciones que tenían en común el objetivo de reorganizar el sistema educativo, y va a hacer las siguientes cosas. Va a poner como obligatorio la escolaridad secundaria para todos los mexicanos. Ya no es si los papás los querían enviar o los muchachos tenían ganas de hacer secundaria, todos tienen que estudiar secundaria, y por lo tanto hace un cambio al artículo 3 de la Constitución para establecer esos cambios. También va a buscar, con una promulgación de la Ley General de Educación de 1993, acuérdense que la última cambio importante que hubo en la Ley General de Educación fue en 1970, entonces hasta 1993 se va a hacer un cambio y en realidad se va a promulgar nueva. ¿Y qué es lo que quiere tratar esta Ley General de Educación? Pues la búsqueda de la calidad y la equidad educativa. Igual va a buscar que haya más cobertura educativa en todo México, es decir, los objetivos de otros presidentes, él los va a retomar y va a tratar de que se lleven a cabo con un objetivo claro: que haya aprendizaje en México mediante competencias científicas, tecnológicas, laborales, y va a tratar que el sector privado, o sea, los empresarios, se traten o quieran invertir en la educación en México, es decir, va a promover la escuela privada. Además de que va a tratar que la escuela tenga una vinculación con el sector laboral, cosas que a lo mejor otros presidentes ya habían hecho, pero también lo promulga en su Ley General de Educación. Es decir, que lo que estudien los alumnos les sirva para que cuando vayan a trabajar tengan conocimientos. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hablaba de modernización, se hablaba de que el país figurara entre los países del primer mundo. Ese era el objetivo de Carlos Salinas de Gortari: llevarnos al primer mundo. Esa era una de sus campañas. Pues bueno, para eso él va a hacer un programa de gobierno llamado Programa Nacional para la Modernización Educativa. Este programa va a tener un estudio, un diagnóstico para saber cómo está México en ese tiempo. Y pues bueno, el estudio va a dar como resultado los siguientes puntos. La situación de México es que había una insuficiencia en la cobertura, o sea, no solamente esta insuficiencia va a ser en la oferta educativa, o sea, en las opciones para estudiar, sino también había insuficiencia en el personal docente, en los materiales, en la actualización de programas y planes de estudio, en las infraestructuras de las escuelas,
en los servicios que prestaba y hace un estudio muy fuerte para ver la situación real del país en cuanto a la cobertura. Los principales puntos de insuficiencia en la cobertura fueron los siguientes. Se estableció que la educación media superior, es decir, la preparatoria, solamente había un salón de clases para cada 1,000 jóvenes, por lo tanto, muchos se quedaban sin estudiar. La escala nacional de cobertura para la educación de los adultos, el famoso INEA, solamente alcanzaba el 5.4% de la población, entonces, pues, de la población potencial para aprender a leer y escribir, entonces, pues, no era la gran cosa. En el paso de la secundaria a la preparatoria había 2 millones de alumnos que no alcanzaban matrícula en las preparatorias, entonces se quedaban ahí de la secundaria a la preparatoria, no había preparatorias, por eso es de que él establece que el sector privado se involucre en la gestión de escuelas y las escuelas que van a promover van a ser las escuelas privadas. Si ustedes se fijan, muchas de las preparatorias que hay en México son privadas, como la universidad en la que ustedes conocen, aunque ustedes, sí, ustedes están en la preparatoria, perdón. Pues bueno, hay muchos estudiantes que no alcanzaban preparatoria y entonces en este sexenio se promueve que los empresarios quieran invertir en educación. Además, las plantillas de maestros de cada 100 escuelas, 25 escuelas tenían la plantilla de maestros incompleta, no había maestros para que trabajaran en ellas. También se dice que en este tiempo, hablando de insuficiencia en la cobertura, por cada maestro había 34 alumnos y en la organización de escuelas en América Latina y en otras partes del mundo, en promedio se decía que cada maestro tenía 13 alumnos, entonces la situación en México estaba por 20 alumnos más cada maestro tenía que atender. Y estamos hablando de promedios. También la tasa de escolarización se decía que en los niños el 98% estaban yendo a la primaria, pero ya para el nivel de preparatoria el 62% solamente tenía acceso a la preparatoria. Había un 38% que se quedaba sin estudiar. De todo el 100% de alumnados, había una tasa muy grande de alumnos que asistían a una institución con un inmueble inadecuado. Entonces, no había infraestructura. Dice, en el país, 2 de cada 10 alumnos en la educación básica no tenían mobiliario, ni siquiera para sentarse. Ya no estamos hablando de que fuera un mobiliario adecuado, cómodo. Y en la preparatoria, 7 de cada 10 no tenían un pupitre para poder estudiar, para poder sentarse y tomar clases. De cada 10 escuelas en México, 4 no tenían una infraestructura adecuada para decir salones decentes, con aire, si eran los lugares muy cálidos o con ventanas, si había lugares muy fríos, no tenían bebederos, o sea que no había forma de que el alumno pudiera mitigar su sed. Y 3 de cada 100 instituciones a nivel del país, en el país no tenían baños, ni siquiera un mal baño y sucio como a mí me tocó en mi escuela. Los baños siempre estaban sucios, rayados, no había agua, pues bueno, nos teníamos que aguantar, o los que vivíamos cerca de la escuela le corríamos en el receso para ir al baño, a la casa, o iban 2 o 3 amiguitos de los que no vivían cerca y todos entrábamos por turnos en el receso al baño y luego ya nos regresábamos a la escuela porque no había sanitarios. Además, había alumnos que los libros de
los libros de texto gratuitos que nos dan en la escuela, a ustedes yo creo que ya les tocó que en los primeros 2 días les daban los libros. Había escuelas y a mí me llegó a tocar un año que era diciembre y todavía no teníamos todos libros. Veíamos los libros de 2 en 2 y los que no tenían el libro pues lo escribíamos en el cuaderno. Así era la situación, la insuficiencia de cobertura. Luego hablamos de la insuficiencia en la calidad. Otro de los factores que determinan el desarrollo social de la calidad educativa va a ser que, por ejemplo, 3 de cada 10 profesores no tienen un título de estudios superiores. Hablemos de que la escuela en México tenía sus propias escuelas para maestros o tiene las llamadas normales para maestros y esa no era en esta época no era un estudio superior, no involucraba una licenciatura porque saliendo de la secundaria los alumnos entraban a estudiar la normal, no había preparatoria, entonces había chicos de 16, 17 años que ya estaban estudiando la normal porque pues sus papás eran maestros y tenían la forma de acomodarlos cuando salieran para ser maestros. Por eso había muchos maestros jóvenes de 20 años ya estaban dando clases porque pues los estudios no eran estudios superiores que involucraban una licenciatura. La escala nacional del 100% de maestros, el 40% no tenía estudios de capacitación. Y estamos hablando, por ejemplo, los maestros de universidad, que somos ingenieros, licenciados, contadores, arquitectos, no nada más por el simple hecho de tener esa licenciatura no los convierte en maestros. Debe de haber un programa de capacitación como lo hay en todas las universidades y nosotros lo tenemos, en el que hacemos cursos para capacitarnos, para perfeccionar nuestro ser de maestros, porque no todos son maestros los que estudian, los que dan clases en una universidad, y eso es normal en todas las universidades, incluso en las preparatorias. Pero lo que no es normal es de que el 40% de los maestros no tome sus cursos de capacitación y eso pasaba en esta época. Además, eh, los maestros, el 59% de los exámenes que les hacían a los maestros en esa época no los pasaban, eran exámenes de conocimiento general y los maestros no los pasaban en esa época. Los salarios, y bueno, vamos a hablar de que pues tampoco los salarios eran correspondientes a lo que se les exigía al maestro. Al nivel internacional, el salario de un maestro en México es o era en esa época el 33% más bajo que el maestro que cobrara menos en la escuela en esas épocas a nivel mundial. Y bueno, los alumnos, hablando de insuficiencia en la calidad, también hablando de alumnos, el 2% del tiempo total de clases de los alumnos se invertía en tecnologías o en comunicación, en las famosas TICs. No había gran cobertura. Le llamábamos incluso la tecnología de la información era obsoleta o digamos inexistente en las escuelas con bajos recursos o en las colonias de las orillas de las ciudades. 2 de cada 10 alumnos de la educación media superior tenían un nivel satisfactorio o sobresaliente en matemáticas. Quiere decir que de cada 100 alumnos, 98 alumnos andaban por la calle de la amargura en eso de las matemáticas. No sabían las operaciones básicas de matemáticas. Y en cuanto a lectura y comunicación, el 33% de los alumnos tenía conocimientos insuficientes, no que no supiera leer, sino que se comunicaba y leía de manera muy deficiente.
Otro aspecto que va a tomar en cuenta ese estudio para saber cómo estaba México en 1998 es la deserción escolar, el abandono escolar y la desvinculación de la escuela. La deserción o abandono escolar es cuando dejan la escuela y dejan la escuela porque ya no tienen dinero, porque tienen que ir a trabajar. Pasaba mucho. Las personas nada más estudiaban hasta cuarto, quinto de primaria porque ya estaban los niños en capacidad de poder ir a trabajar, aunque sea trabajo de medio tiempo, y los papás los mandaban. Y también la desvinculación de la escuela, que quiere decir que terminaban la primaria y ya no entraban a la secundaria, o terminaban la secundaria y ya no entraban a la primaria, y no porque no quisieran, sino por los dos aspectos que acabamos de hablar, por la insuficiencia en la cobertura o en la calidad. No había necesidad, incluso había papás que decían, ¿para qué te mando a la escuela si no aprendes? Y entonces los ponían a trabajar y solamente estudiaban hasta la secundaria. Otro aspecto que es también consecuencia de aquellos otros tres que ya hemos hablado es la repetición escolar. Niños que no cumplían con el aprendizaje esperado y entonces se tenían que quedar a repetir ciclos. De hecho, yo soy una de esta forma de escuela o de esta estadística. Yo reprobé tercero de primaria por situaciones a lo mejor que no tenía nada que ver con mis papás, sino de situaciones de mi desarrollo personal o de mi interés en la escuela. Yo reprobé tercero de primaria y era muy fácil reprobar porque los maestros nada más se basaban en el examen y en la falta de responsabilidad del alumno, y si el alumno no cumplía era muy fácil reprobarlos, no había opciones a recuperar. Y este era otro gran problema, la repetición escolar. Otro problema que había en la escuela en esa época eran las condiciones desfavorables de los maestros, no solamente en cuanto a sueldos, que ya hablamos, sino también en cuanto al apoyo que tenían de parte de los padres de familia. En épocas anteriores, si un niño tenía bajas calificaciones, el niño era el que la llevaba. Y ahora, si un alumno o un niño tiene bajas calificaciones, el que no sirve es el maestro. Y así era, o sea, en los maestros recaía toda la responsabilidad. Los padres de familia ya no se estaban haciendo responsables de la educación de sus hijos, y entonces este era un problema también muy importante. Las condiciones desfavorables de los maestros en cuanto a apoyo de la sociedad o apoyo de los padres de familia. Por lo tanto, con estos problemas y así la situación escolar, se van a establecer varias medidas para poder enfrentar esos retos o esas deficiencias en la educación. El primero fue aumentar la equidad para ampliar la oferta educativa, es decir, le van a llamar educación inclusiva. La educación era desigual. ¿Y cómo era la educación en esa época en cuanto a la inclusión? Pues había cerca de 1.400.000 niños que no podían invertir tiempos específicos para trasladarse a las escuelas, y por lo tanto quedaban fuera de involucrarse en una escuela las personas que tenían discapacidades de movilidad, o la discapacidad la vamos a tomar como economía también, el tiempo también. No podían ir a la escuela porque la escuela quedaba en otro pueblo, o la escuela quedaba cruzando el cerro, y los niños que no podían o caminar bien o incluso caminar, pues no podían llegar a la escuela. Ese era un problema en cuanto a la educación inclusiva. Se va a tratar en este periodo, en este sexenio, se va a tratar que todos tengan acceso a la educación, y incluyendo incluyendo a las personas que no se pueden mover, incluyendo también a las personas que pertenecen a grupos indígenas en los que había mucha falta de maestros en los pueblos. Entonces empiezan a llevar a los maestros a los pueblos, empiezan a pagar más para que puedan tener motivación económica para trasladarse a un lugar lejos a trabajar.
Entonces van a aumentar las oportunidades para acercar la escuela a los pueblos o acercar los maestros a las escuelas. Otro, van a reformular los contenidos de los planes y estudios para poder lograr la calidad en la educación. Otro aspecto importante es de que van a integrar en la educación básica los 3 ciclos, secundaria, primaria y preescolar. Ya los 3 los vamos a llamar educación básica. Quiere decir que todos los alumnos deben de pertenecer, deben de estudiar estos 3 niveles para poder decir que están básicamente educados. Aunque hasta ahorita solamente los niveles obligatorios van a ser la primaria y la secundaria. Hasta 1994 esos 2. Después, en los siguientes gobiernos, vamos a ver en qué fecha específica la preescolar o el kinder llamado va a ser obligatorio. También se va a delegar para descentralizar responsabilidades a los municipios, es decir, ya no solamente el gobierno y los estados se van a encargar de la educación, sino que también los municipios van a meter mano y va a haber recursos federales, estatales y municipales para entregar a las escuelas. También se va a tratar de motivar a las personas que viven alrededor de la escuela y se benefician de ello para que participen, como los padres de familia, los maestros, los alumnos, y podamos tener lo que había algunos programas, y yo creo que todavía los hay, que se llaman Escuela Digna. No solamente el gobierno tiene que ayudar a embellecer y a instrumentar la escuela, sino la sociedad que se beneficia de ella. Y el último aspecto que va a tomar para poder mejorar la situación en la que tomó el país este presidente va a ser revalorar al docente su función en el aspecto salarial, la organización gremial, es decir, que todos pertenezcan a un sindicato, y lo que vamos a llamar la famosa carrera magisterial, es decir, motivaciones, incentivarlos para poder trabajar bien y mejor y darles una motivación económica. Por tantos años de trabajar para el Estado o para la Federación, va a haber aumentos salariales, promociones a otros puestos. A eso se le va a llamar la carrera magisterial, es decir, hacer carrera como maestro. Y la carrera es un tramo para poder ir superando y poder superarse económicamente, y también no solo económicamente, porque entonces van a pagarles con la carrera magisterial, van a pagarles a los maestros por estudiar, es decir, que tú estudias y tienes un curso, puedes superar a otros puestos o puedes ganar más. Entre mejor preparado estés, más salario te va a tocar. Bueno, pues cabe agregar también que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se firma un acuerdo para la modernización de la educación básica, y también se va a reformar la participación de los maestros, de las autoridades y de los padres de familia en los llamados consejos de participación social, no solamente para mejorar la escuela, sino para mejorar toda el área alrededor en donde cohabita la escuela.